El 8 de febrero de 1587, en el castillo de Fotheringhay, el aire en el gran salón era pesado y viciado, impregnado de olores a cuerpos sin lavar, a miedo y a mampostería húmeda. El amanecer helado se abría paso a regañadientes a través de las altas ventanas ojivales, y su pálida luz se posaba sobre los rostros de cientos de testigos, reunidos para presenciar el final de un drama que había durado casi medio siglo. En el centro del salón, construido apresuradamente y cubierto con un paño negro, se alzaba un patíbulo. Estaba siniestramente vacío, a excepción de una silla tapizada de terciopelo negro, un cojín para las rodillas y el elemento central, el tajo, pulido hasta un brillo opaco por manos que ya conocían su oficio. El silencio era casi absoluto, roto solo por alguna tos, el arrastrar nervioso de pies y el latido sordo del corazón que, al parecer, cada uno sentía en su propio pecho. Nadie sabía aún que precisamente ese día, en ese gélido castillo inglés, los hilos del destino de dos reinas y dos naciones se anudarían en un nudo sangriento que cambiaría el curso de la historia para siempre. Sombrías sombras se cernían sobre Inglaterra y Escocia. Las antiguas profecías parecían a punto de cobrar vida, y en las calles de Londres y Edimburgo ya se susurraba desde hacía tiempo sobre el desenlace inminente. Y entonces, las puertas se abrieron. En el silencio resonó el claro golpeteo de unos tacones. Entró ella. María Estuardo, reina de Escocia por derecho de nacimiento, reina de Francia por matrimonio, pretendiente al trono de Inglaterra por sangre. Una mujer cuyo nombre para unos era sinónimo de martirio y derecho divino, y para otros, símbolo de conspiración, depravación y traición. Tenía 44 años, pero 19 años de cautiverio habían dejado su huella. Su figura, antaño esbelta y grácil, se había vuelto corpulenta. Sin embargo, en cada uno de sus movimientos, en su cabeza orgullosamente erguida, en la mirada tranquila, casi despectiva, con la que recorrió a la multitud, se traslucía una dignidad real inquebrantable. Vestía un traje de terciopelo negro con cuello y puños blancos, como una viuda que llora no a un marido, sino a su propio destino. En sus manos sostenía un crucifijo de marfil, y de su cintura pendía un rosario. Subió al cadalso sin ayuda, rechazando la mano del conde de Shrewsbury. Sus movimientos eran medidos, carentes de agitación. No era una víctima camino del sacrificio, sino una monarca ascendiendo a su último trono. Cuando le leyeron la sentencia, la escuchó con una leve, casi imperceptible sonrisa, como si se tratara de otra persona. Luego pronunció su último discurso, que no fue una súplica de clemencia, sino una afirmación de su fe y de su inocencia ante Dios, sino ante los hombres. Su voz, clara y fuerte, resonó por el salón, e incluso sus enemigos se quedaron involuntariamente inmóviles, escuchando las últimas palabras de la reina. Y entonces comenzó algo inimaginable. Los verdugos se acercaron para ayudarla a quitarse las prendas exteriores, pero ella los detuvo con un gesto. Dos de sus damas de compañía, sollozando, dieron un paso al frente. Y cuando el vestido negro cayó al suelo, la multitud ahogó un grito. Debajo llevaba un vestido interior de terciopelo carmesí, rojo sangre, el color de las vestiduras litúrgicas de los mártires católicos. Fue su último, silencioso y más poderoso argumento. No moría como una criminal, sino como una mártir por su fe. Se arrodilló, perdonó a sus verdugos y apoyó la cabeza en el tajo, pronunciando en latín: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum, que significa: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El primer golpe del hacha le alcanzó en la nuca. De su garganta brotó un gemido ahogado. El verdugo golpeó de nuevo, y solo al tercer golpe la cabeza, coronada de rizos castaños entrecanos, se separó del cuerpo. Cuando el ayudante del verdugo la levantó por el pelo para mostrarla a la multitud, ocurrió la última y espeluznante metamorfosis. La cabeza se le escurrió de las manos, y al patíbulo cayó un cráneo canoso, casi calvo. Los suntuosos cabellos,
resultaron ser una peluca que ocultaba las huellas del tiempo y del sufrimiento. Así terminó la vida de María Estuardo. Pero su historia, una historia de belleza, poder, pasión, traición y sangre, no había hecho más que empezar. Para comprender cómo una niña coronada en la cuna acabó en un cadalso inglés, debemos retroceder al principio, a la fría y desgarrada por la guerra Escocia, donde en diciembre de 1542, en el castillo de Linlithgow, se oyó el primer llanto de la reina recién nacida. Antes de que la mujer se convirtiera en leyenda y la reina en símbolo, solo hubo una niña frágil, nacida en la hora de la desesperación de un reino. La Escocia del siglo XVI era una tierra austera e indomable, atrapada entre el martillo de la expansión inglesa y el yunque de las ambiciones francesas. Sus reyes rara vez morían en sus camas, y el trono no era tanto un símbolo de poder como un blanco. Y así, en este mundo de intrigas y acero, en una dinastía de la que se decía que llegó con una muchacha y con una muchacha se irá, nació una niña. Nadie podía prever que su vida se convertiría en el capítulo más trágico y apasionante de la historia de la casa de los Estuardo, y que su destino sería un espejo en el que se reflejarían todas las tormentas religiosas y políticas de la época. Diciembre de 1542 resultó ser especialmente húmedo y sombrío en Escocia. Un viento frío del mar del norte calaba hasta los huesos, y las nieblas parecían haber envuelto para siempre colinas y valles. El país estaba de luto y en confusión. Apenas unas semanas antes, el 24 de noviembre, el ejército escocés había sufrido una aplastante y humillante derrota a manos de los ingleses en la batalla de Solway Moss. No fue tanto una batalla como una huida vergonzosa. La nobleza escocesa, desgarrada por disputas internas y simpatías hacia diferentes facciones, no pudo organizar una resistencia digna. El rey Jacobo V, sobrino del poderoso monarca inglés Enrique VIII, estaba destrozado. Era un hombre apasionado, impulsivo, pero propenso a la melancolía. La derrota fue para él la gota que colmó el vaso. Se retiró a su pabellón de caza de Falkland, negándose a comer y a comunicarse, hundiéndose en un abismo de desesperación. Lo atormentaba la fiebre, pero la principal enfermedad era una angustia mortal. Sus dos hijos de su matrimonio con la aristócrata francesa María de Guisa, a saber, Jacobo y Arturo, habían muerto en la infancia el año anterior, y ahora la única esperanza de la dinastía era la reina embarazada, que esperaba dar a luz en el castillo de Linlithgow. Y así, el 8 de diciembre de 1542, María de Guisa dio a luz. Pero no fue la noticia que podría haber curado al rey moribundo. Nació una niña sana y fuerte. Cuando el mensajero llevó esta noticia a Falkland, Jacobo V, según la tradición, pronunció sus últimas y proféticas palabras. Con una muchacha llegó la dinastía, con una muchacha se irá. Se refería a Marjorie Bruce, hija del rey Roberto Bruce, a través de cuyo matrimonio con Walter Estuardo la corona había pasado a su dinastía en el siglo XIV. 6 días después del nacimiento de su hija, el 14 de diciembre, el rey Jacobo V, de 30 años, falleció. Así, a la edad de solo 6 días, María Estuardo se convirtió en reina de Escocia. Su cuna, desde el principio, estuvo rodeada no de niñeras atentas, sino de una manada de lobos políticos hambrientos. Escocia se dividió inmediatamente en 2 bandos. La facción pro-inglesa estaba liderada por James Hamilton, conde de Arran, el pariente más cercano de la reina recién nacida y su heredero. Arran era un hombre débil, indeciso, fácilmente influenciable y secretamente simpatizante del creciente protestantismo. Lo apoyaban los nobles capturados en Solway Moss y liberados por Enrique VIII bajo la promesa de colaborar con sus planes. Y el plan del rey inglés era simple y genial: casar a su hijo, el príncipe Eduardo, con la joven María Estuardo y así, pacíficamente, a través de un matrimonio dinástico, unir los 2 reinos bajo la corona inglesa. Esta política recibió el nombre de
Cortejo brutal. La facción pro-francesa, o la llamada Vieja Alianza, se apoyaba en la Iglesia católica y en la nobleza, vinculada a Francia durante siglos por lazos comerciales, culturales y políticos. Su líder era el poderoso y astuto cardenal David Beaton, arzobispo de St. Andrews, un ferviente defensor del catolicismo y enemigo irreconciliable de la influencia inglesa. A su lado se encontraba la reina viuda, María de Guisa, una mujer inteligente, culta, de gran voluntad y devota sin reservas a los intereses de su hija y a la alianza con Francia. Al principio, prevalecieron los anglófilos. El conde de Arran fue proclamado regente. En julio de 1543 se firmó el Tratado de Greenwich, según el cual María debía, a los 10 años, viajar a Inglaterra y casarse con Eduardo. Parecía que el destino de Escocia estaba sellado. Pero María de Guisa y el cardenal Beaton no tenían intención de rendirse. Escondieron a la pequeña reina y a su madre en el inexpugnable castillo de Stirling, un verdadero nido de águilas de los reyes escoceses. El 9 de septiembre de 1543, María, de 9 meses, fue coronada en la capilla del castillo. La ceremonia fue suntuosa, tanto como las circunstancias lo permitían. A la diminuta niña la sostenía en brazos Lord Livingstone. Intentaron ponerle en el dedo el anillo de coronación, le echaron sobre los hombros el manto, y ante ella sostuvieron el cetro y la espada. Este ritual no fue una mera formalidad, sino una poderosa declaración política de que Escocia tenía su propia reina, dada por Dios, y no la entregaría sin luchar. Enrique VIII estaba furioso. Al darse cuenta de que los escoceses lo habían engañado y no tenían intención de cumplir el tratado, pasó del cortejo a la violencia. En el año 1544, las tropas inglesas bajo el mando del conde de Hertford invadieron Escocia, incendiaron Edimburgo, saquearon las abadías de Melrose y Kelso y devastaron las fértiles tierras de Lothian. Fue una táctica de tierra quemada, diseñada para obligar a los escoceses a someterse, pero tuvo el efecto contrario. La crueldad de los ingleses solo fortaleció la resistencia nacional y alejó de ellos incluso a aquellos que antes simpatizaban con la Unión. La lucha política interna en Escocia también alcanzó su apogeo. En mayo de 1546, un grupo de nobles protestantes, instigados desde Inglaterra, irrumpió en el castillo de St. Andrews y asesinó brutalmente al cardenal Beaton. Su cuerpo mutilado fue colgado de la muralla del castillo. Este asesinato privó a la facción profrancesa de su líder más fuerte, pero al mismo tiempo lo convirtió en un mártir e hizo imposible cualquier compromiso. Ahora todo el peso de la lucha recayó sobre los hombros de María de Guisa. Demostró ser una política excepcional. Comprendiendo que sin ayuda externa Escocia no podría resistir, recurrió a Francia. El rey Enrique II de Valois, eterno rival de Inglaterra, no podía dejar pasar tal oportunidad de fortalecer su influencia en el norte de las Islas Británicas. Propuso una alianza matrimonial aún más tentadora, la mano de la pequeña reina escocesa para su hijo, el Delfín, es decir, el heredero al trono, Francisco. Para Escocia, esta fue una elección salvadora. A cambio de la futura corona de Francia, el país recibía ayuda militar inmediata. En el año 1548, llegó a Escocia un cuerpo expedicionario francés de 6.000 hombres. Los franceses ayudaron a reconquistar fortalezas clave a los ingleses y asediaron el castillo de St. Andrews, capturando a los asesinos del cardenal Beaton. Entre los prisioneros enviados a las galeras francesas se encontraba un tal John Knox, un predicador ardiente cuyo nombre resonaría más de una vez en nuestra historia. El precio de la ayuda fue alto, pero el Parlamento escocés, reunido en el monasterio de Haddington, aceptó. El 7 de julio de 1548 se firmó el contrato matrimonial. María Estuardo, de 5 años, fue oficialmente prometida al Delfín Francisco. Su destino estaba decidido. Era hora de abandonar su patria austera y atormentada.
El 7 de agosto de 1548, escondiéndose de los barcos ingleses que patrullaban la costa este, la pequeña reina subió a bordo de un barco francés en el puerto de Dumbarton, en el oeste de Escocia. Con ella partían sus fieles compañeras, 4 niñas de nobles familias escocesas que pasaron a la historia como las 4 Marías: Mary Beaton, Mary Fleming, Mary Livingstone y Mary Seton. No navegaron hacia el este, sino alrededor de Escocia e Irlanda, para evitar encontrarse con el enemigo. El viaje fue largo y peligroso, pero una semana después, la galera real ancló en las costas de Bretaña. La pequeña reina de Escocia pisó tierra francesa, el país que se convertiría en su segundo hogar, el lugar de su triunfo y su primera gran pérdida. Del mar tormentoso y las brumosas costas escocesas, saltó directamente a la luz deslumbrante, pero venenosa de la corte francesa. La corte de los Valois, a mediados del siglo XVI, era el centro de la cultura europea, la legisladora de la moda, el foco de las artes y las ciencias. Pero bajo la brillante superficie del esplendor renacentista se ocultaba un laberinto de intrigas, donde una sonrisa podía ser más mortal que una daga, y el amor y el poder estaban inseparablemente unidos. Aquí, a este llamado nido de víboras en encaje, trajeron a la pequeña y salvaje princesa del norte. Estaba destinada o a convertirse en una de las habitantes más exquisitas y peligrosas de este terrario, o a ser devorada viva. Francia, a donde llegó María Estuardo, era otro mundo. Si Escocia era un guerrero austero y ascético con una cota de malla gastada, Francia era una dama refinada vestida de sedas y terciopelos, perfumada y cubierta de joyas. La corte del rey Enrique II y su esposa, Catalina de Médicis, era la más brillante, la más culta y la más disoluta de Europa. Aquí no solo se valoraba el valor y la noble cuna, sino también el ingenio, el conocimiento del latín y el griego, la habilidad para componer versos, bailar y mantener una conversación refinada. La pequeña María fue recibida con honores reales. Para Enrique II no era solo la prometida de su hijo, sino una figura clave en su juego geopolítico. La llamaba la niña más perfecta y desde el principio la trató con más ternura que a sus propias hijas. Veía en ella a la futura reina de Francia y, lo que era más importante, a través de ella, a la futura reina de Inglaterra. Pues para el mundo católico, la protestante Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, era ilegítima, y María Estuardo, como bisnieta del rey Enrique VII Tudor, tenía derechos impecables al trono inglés. Los escudos de armas de María y del Delfín Francisco se representaron desde el principio unidos al de Inglaterra, lo que era una clara alusión a futuras pretensiones. María fue alojada en los aposentos infantiles junto con los hijos de Enrique y Catalina. Se prestó una enorme atención a su educación. Resultó ser una alumna excepcionalmente dotada. En su adolescencia hablaba con fluidez francés, latín, italiano, español, sabía griego y, por supuesto, su escocés nativo. Cantaba maravillosamente, tocaba el laúd y el clavicordio, bailaba espléndidamente, adoraba la cetrería y la equitación. Su mentor en poesía fue el gran Pierre de Ronsard, quien le dedicó poemas entusiastas, llamándola más bella que el alba matutina. Creció y floreció. De ser una niña escocesa algo salvaje, se convirtió en una belleza deslumbrante. Sus contemporáneos la describen unánimemente como increíblemente alta para una mujer de la época, con una estatura de alrededor de 180 centímetros, esbelta, con una figura grácil, piel pálida, cabello castaño dorado y ojos de color avellana que, según la iluminación, parecían a veces marrones, a veces verdosos. Su principal arma era un encanto irresistible. Sabía escuchar, sabía hechizar, y los hombres perdían la cabeza por ella. Su prometido, el Delfín Francisco, por el contrario, fue desfavorecido por la naturaleza. Era un joven de baja estatura, enfermizo y tímido, que sufría de infecciones crónicas, pero María, educada en la comprensión del deber dinástico,
lo trataba con sincera ternura y cuidado. Entre ellos se desarrolló una relación cálida y amistosa. Sin embargo, la vida en la corte no era solo una fiesta, sino también una escuela de supervivencia. María se encontró en el centro del clan cortesano más poderoso, a saber, sus parientes por línea materna, los Guisa, sus tíos, Francisco, duque de Guisa, y Carlos, cardenal de Lorena, eran los hombres más influyentes de Francia después del rey. El duque era un brillante general, héroe de las guerras con España, y el cardenal era un político inteligente e implacable, jefe del Partido Católico. Adoraban a su sobrina y veían en ella un instrumento para fortalecer su propio poder. Su principal rival era la reina Catalina de Médicis. Esta italiana de la famosa familia de banqueros florentinos era una mujer excepcionalmente inteligente, reservada y ambiciosa. Habiendo sobrevivido años de humillación como esposa supuestamente estéril, aprendió a esperar y a tejer intrigas con una maestría verdaderamente florentina. Observaba con una hostilidad mal disimulada a la joven escocesa, que era más bella, más encantadora, y gozaba de más amor del rey que sus propios hijos. Catalina veía cómo los Guisa, a través de su sobrina, la apartaban de las palancas de influencia, convirtiendo la corte en su feudo. Era una guerra oculta pero constante, que se libraba con insinuaciones, intrigas y, como se susurraba en los oscuros rincones del Louvre, venenos. Catalina, maestra de la política secreta, se rodeaba de astrólogos, como Nostradamus, y mantenía el llamado Escuadrón Volante, un grupo de encantadoras damas de honor que, utilizando sus encantos, sonsacaban secretos de Estado y personales a embajadores extranjeros y cortesanos frívolos, informando de todo a su señora. María, sin saberlo, estaba bajo una vigilancia constante e invisible. Cada uno de sus suspiros y palabras eran analizados y sopesados. Otra figura importante en la corte era Diana de Poitiers, la todopoderosa favorita del rey Enrique II. Era 20 años mayor que el rey, pero logró atarlo a ella para toda la vida. Afortunadamente para María, Diana la favorecía, viéndola más como una aliada contra Catalina que como una rival. En esta atmósfera, María aprendió a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa cortés, a calcular los movimientos con antelación y a no confiar plenamente en nadie. Fue una escuela brillante pero cruel, que la preparó para el papel de monarca, pero que quizás le privó de la capacidad de discernir los verdaderos motivos de la gente, especialmente de aquellos que no pertenecían a su refinado círculo. El tiempo pasó. En el año 1558 ocurrió un suceso que aceleró el desenlace. Las tropas del duque de Guisa reconquistaron a los ingleses el puerto de Calais, último bastión de Inglaterra en el continente, que había poseído durante más de 200 años. Fue un triunfo para los Guisa y para toda Francia. Al calor de este éxito, se decidió celebrar la boda de María y Francisco. El 24 de abril de 1558, en la Catedral de Notre-Dame de París, tuvo lugar la boda más suntuosa del siglo. María, de 15 años, estaba deslumbrante con su vestido blanco, bordado de perlas y diamantes, lo que fue un paso audaz, ya que el blanco se consideraba el color de luto para las reinas de Francia, con una larga cola que llevaban los pajes. Sobre su cabeza brillaba una corona adornada con el famoso diamante Gran Harry. El delfín, de 16 años, parecía pálido y frágil a su lado. Todo París se regocijaba, pero detrás de la fastuosa fachada se ocultaba un trato secreto. Antes de la boda, los Guisa convencieron a su joven e inexperta sobrina de que firmara un documento secreto. Según este, en caso de su muerte sin hijos, los derechos a la corona de Escocia y potencialmente de Inglaterra pasarían al rey de Francia. Fue, en esencia, una traición de Estado hacia su propio país. María, que había crecido en Francia y la veía como su verdadera patria, firmó los papeles sin comprender del todo sus consecuencias. Unos meses más tarde,
En noviembre de 1558 murió en Inglaterra la reina María Tudor, apodada la Sanguinaria. Al trono ascendió su hermanastra, Isabel I. Para la Europa católica, Isabel era una hereje y una usurpadora. Enrique II declaró inmediatamente a su nuera, María Estuardo, reina legítima de Inglaterra. A partir de este momento, entre las dos mujeres, que nunca se habían visto, comenzó una enemistad mortal que duraría toda su vida. En el verano de 1559, durante un torneo de justas organizado en honor a la boda de su hija, el rey Enrique II fue herido de muerte. La esquirla de la lanza del conde de Montgomery se le clavó en el ojo. Tras 10 días de agonía, el rey falleció. Al trono de Francia ascendió su hijo con el nombre de Francisco II. María Estuardo, a la edad de 16 años, se convirtió en reina de Francia. Fue el apogeo de su poder y su gloria. Era simultáneamente reina de 2 estados. Sus tíos, los Guisa, gobernaban de facto el país en nombre del rey débil y enfermizo. Catalina de Médicis fue relegada a un segundo plano. Parecía que a María le esperaba un futuro brillante. Pero la rueda de la fortuna ya había comenzado su inexorable giro hacia abajo. El breve reinado de Francisco II se vio empañado por disturbios religiosos. Los protestantes, o hugonotes, en Francia ganaban fuerza y estaban descontentos con el dominio de los católicos Guisa. En el año 1560 se descubrió la conjuración de Amboise, cuyo objetivo era secuestrar al rey y apartar a los Guisa del poder. La conjuración fue reprimida brutalmente. Decenas de personas fueron ahorcadas en las murallas del castillo de Amboise, y los jóvenes rey y reina tuvieron que presenciar las ejecuciones. Y entonces, en diciembre de 1560, tras otra infección de oído que derivó en un absceso cerebral, el rey Francisco II, de 17 años, falleció en brazos de su desconsolada esposa. Había reinado solo 17 meses. Con la muerte de su marido, el mundo de María se derrumbó. De la noche a la mañana, pasó de ser una reina todopoderosa a una reina viuda extranjera. El poder pasó inmediatamente a Catalina de Médicis, que se convirtió en regente de su hijo menor de edad, Carlos IX. Los Guisa perdieron su influencia. Para María, ya no había lugar en la corte francesa. Catalina, sin ocultar su triunfo, le sugirió que se retirara de la corte. María pasó los 40 días de luto en reclusión, vestida de blanco, como era costumbre entre las reinas de Francia. Esta imagen, conocida como la Reina Blanca, añadió otro toque a su leyenda. Pero detrás del luto externo se ocultaba la perplejidad. ¿Qué hacer ahora? ¿Quedarse en Francia en un segundo plano? ¿Casarse con algún príncipe europeo? ¿O finalmente, regresar a casa? Mientras tanto, desde Escocia, llegaban noticias alarmantes. Durante su ausencia, el país había cambiado hasta volverse irreconocible. El protestantismo, avivado por las feroces prédicas del retornado del exilio John Knox, había triunfado. La Iglesia católica había sido desmantelada, los monasterios disueltos, la misa prohibida. En el año 1560 murió su madre, María de Guisa, que hasta el final intentó contener el avance de la Reforma. Ahora en Escocia gobernaban los lores protestantes, encabezados por su hermanastro, Lord James Stuart, y la llamaban para que regresara. Pero no llamaban a la reina católica absolutista educada en la corte de los Valois. Llamaban a un símbolo de la soberanía nacional, esperando poder manejarla en su propio interés. María tomó una decisión. Después de 13 años de ausencia, regresaría a su tierra salvaje, austera, pero natal. En agosto de 1561, lanzando una última mirada melancólica a las costas que se alejaban de su amada Francia, zarpó hacia Escocia. Su juventud, llena de brillo y esperanzas, había quedado atrás. Por delante la esperaban la niebla, las intrigas y la sangre.
El barco, envuelto en una niebla densa como la leche, la transportaba no solo a través del mar, sino a través de un abismo de tiempo y culturas. Dejaba atrás un mundo de poesía exquisita y bailes de corte por un país donde el principal argumento en una disputa era la espada, y en lugar del laúd sonaban austeros salmos. La viuda de 18 años, educada como futura gobernante de dos de los más grandes reinos, regresaba al suyo propio, que se había vuelto casi ajeno para ella. Llevaba consigo vestidos franceses, músicos de la corte y la fe católica. Pero la Escocia que encontró exigía algo completamente diferente. La cuestión no era si la reina podría cambiar su país, sino si este país no quebraría a su reina. El 19 de agosto de 1561, la galera de María Estuardo entró en el puerto de Leith, el puerto de Edimburgo. Su llegada fue inesperada. Debido a la densa niebla, que los escoceses más tarde llamarían un presagio, su flota llegó varios días antes de lo esperado. No hubo una recepción solemne ni una multitud de bienvenida. En su lugar, la recibieron un cielo gris, un viento penetrante y las miradas ceñudas de los pocos trabajadores del puerto. El contraste con Francia era abrumador. Edimburgo se le presentó no como una capital brillante, sino como una ciudad medieval estrecha y maloliente, con callejuelas sucias donde se vertían las aguas residuales desde las ventanas directamente sobre el empedrado. El palacio de Holyrood House, aunque era la residencia real, le pareció, después del Louvre y Fontainebleau, una fortaleza austera y sombría. La nobleza escocesa, reunida para dar la bienvenida a su reina, la miraba con una sospecha mal disimulada. Para ellos era una extranjera, una francesa, una católica, una muchacha malcriada por el lujo que no sabía nada de las realidades de su país, donde el poder de los lores en sus propias tierras era a menudo más fuerte que el de la corona. Su autoridad, en Francia respaldada por todo el poder de un Estado absolutista, aquí, en Escocia, era más bien teórica. En la práctica tenía que maniobrar constantemente en una telaraña de antiguas rencillas de clanes y alianzas siempre cambiantes entre familias poderosas como los Hamilton, los Douglas, los Gordon y los Stewart. Era un mundo donde la lealtad de un laird pertenecía en primer lugar al jefe de su clan y solo después a la lejana corona de Edimburgo. María, acostumbrada a las reverencias cortesanas y a la obediencia incondicional, se encontró en el papel de árbitro en las interminables disputas de lobos rapaces. Y las realidades eran duras. La Escocia que había dejado de niña era un país católico aliado con Francia. La Escocia a la que regresaba era un país de la victoriosa Reforma protestante. El líder espiritual de esta revolución era John Knox. Para comprender la tragedia de María Estuardo, es necesario comprender quién era John Knox. No era simplemente un sacerdote, era una fuerza de la naturaleza, un profeta de talla veterotestamentaria. Habiendo pasado 19 meses angustiosos en las galeras francesas como esclavo, encadenado a un banco, y varios años en el exilio, donde se sentó a los pies del propio Juan Calvino en Ginebra, había absorbido la forma más austera e intransigente del protestantismo. Para Knox, el catolicismo no era solo un error, era idolatría, una abominación a los ojos del Señor, y el Papa de Roma era el anticristo. La misa católica era para él una blasfemia, un ritual de Satanás que debía ser erradicado con fuego y espada. Era un hombre de voluntad inquebrantable, un orador ardiente capaz de encender a la multitud con un fuego fanático y un misógino convencido. En el año 1558 publicó un panfleto, El primer toque de trompeta contra el monstruoso regimiento de las mujeres, dirigido contra las reinas católicas María Tudor y María de Guisa. Y ahora le tocaba tratar con una tercera María, joven, hermosa y, a sus ojos, doblemente peligrosa. Su primer encuentro tuvo lugar en Holyrood apenas unos días después de su llegada. Era inevitable. El domingo, María ordenó que se celebrara una misa en su capilla personal. Esto provocó una tormenta de indignación entre los protestantes.
Una multitud irrumpió en el palacio, amenazando con acabar con el sacerdote de Baal. Solo la intervención del hermanastro de la reina, Lord James, que se apostó en la puerta de la capilla, evitó un derramamiento de sangre. Después de esto, María convocó a Knox. Esperaba encandilarlo, como había encandilado a todos los hombres de la corte francesa. Lo recibió no como una monarca, sino como una mujer razonable, dispuesta al diálogo. Habló de la necesidad de la tolerancia religiosa, de que sus súbditos podían profesar su fe si le permitían a ella profesar la suya. Pero se encontró con un muro de granito. Knox no admitía compromisos. Le declaró directamente que los súbditos tienen derecho a derrocar a un monarca que impone la idolatría. Descargó sobre ella toda la fuerza de su retórica, acusando a su fe, su educación, a ella misma. La joven reina, no acostumbrada a tal trato, quedó conmocionada. Intentó discutir con él, utilizando toda su lógica y educación, pero fue en vano. Al final, no pudo soportarlo y rompió a llorar. Para Knox, sus lágrimas eran solo una manifestación de la astucia y la debilidad femeninas. Se marchó impertérrito. Fue el primero de sus 5 encuentros personales, y cada uno fue para María una prueba angustiosa. Comprendió que con este hombre era imposible llegar a un acuerdo. No obstante, los primeros años de su reinado fueron sorprendentemente exitosos. Demostró ser una política sabia y moderada. No abolió la religión protestante como religión de Estado, exigiendo solo el derecho a la libertad de culto personal para ella y su círculo más cercano. Su principal consejero fue su hermanastro, Lord James Stuart, a quien nombró conde de Moray, y el secretario de Estado, William Maitland de Lethington. Ambos eran protestantes, pero al mismo tiempo políticos pragmáticos interesados en la estabilidad. María viajó mucho por el país para conocer a sus súbditos. Su belleza, encanto y accesibilidad conquistaron a la gente común. Presidió las reuniones del Consejo Privado, demostrando una mente aguda y una buena comprensión de los asuntos de Estado. También intentó mejorar las relaciones con su temible vecina, Isabel I. Las reinas intercambiaron cartas amables, regalos y retratos. María deseaba desesperadamente obtener de Isabel el reconocimiento de sus derechos al trono inglés, en caso de que Isabel muriera sin hijos. Incluso propuso un encuentro personal. Isabel, maestra de la dilación política, aceptaba, pero encontraba constantemente pretextos para posponer el encuentro. Comprendía perfectamente que el encanto personal de María podría socavar la lealtad de sus propios súbditos. El encuentro nunca tuvo lugar. María intentó organizar la vida de la corte en Holyrood al estilo francés. Bailes, mascaradas, caza, música. Estaba rodeada de sus leales 4 Marías y cortesanos franceses. Pero para los austeros lores escoceses, y en particular para John Knox, esta corte alegre era un semillero de pecado y frivolidad. Knox, en sus sermones desde el púlpito de la Catedral de St. Giles, que se encontraba a solo unos cientos de metros del palacio, tronaba con maldiciones contra los bailes y cantos de la reina, viéndolos como un preludio a la decadencia moral de toda la nación. En el año 1562, María demostró su determinación al sofocar una rebelión del poderoso clan católico de los Gordon en el norte del país. El conde de Huntly, el magnate católico más influyente, estaba descontento con el ascenso del protestante Moray y esperaba forzar a la reina a cambiar de política. María encabezó personalmente la campaña contra él. Durmió en tiendas de campaña, cabalgó al igual que los hombres, y, según testigos presenciales, solo lamentaba no haber nacido hombre para poder llevar armadura. La rebelión fue aplastada, Huntly asesinado. Con este acto, demostró que no era una marioneta ni de los católicos ni de los protestantes, y que era la verdadera reina de Escocia. Pero la pregunta principal, que preocupaba a todos en Escocia y más allá, seguía abierta. ¿Con quién se casaría la reina? Su matrimonio no era un asunto personal, sino un asunto de Estado de suma importancia.
De la elección del marido dependía la futura orientación política de Escocia y el destino de sus pretensiones al trono inglés. Isabel I, tratando de controlar la situación, le ofreció a su propio favorito y, según los rumores, amante, Robert Dudley, conde de Leicester. Fue una oferta a la vez generosa y ofensiva. Por un lado, Isabel prometía, en caso de este matrimonio, considerar los derechos de María a la sucesión. Por otro, le ofrecía a la reina de Escocia, ex reina de Francia, a su propio caballerizo, un hombre cuya reputación estaba manchada por la misteriosa muerte de su primera esposa, Amy Robsart. María lo tomó como una humillación y se negó cortésmente. Había muchos candidatos. El hijo del rey español Felipe II, el infante don Carlos, era uno de ellos. Este matrimonio habría significado la creación de una poderosísima alianza católica, pero era una pesadilla para la Escocia protestante y para Inglaterra. También se consideraron príncipes suecos, austriacos y franceses. Pero María, cansada de los juegos políticos, hizo su elección con el corazón, y esta elección resultó ser fatal para ella. En el año 1565 llegó a Escocia desde Inglaterra su primo hermano, Henry Stuart, Lord Darnley. Era hijo del conde de Lennox y de Margaret Douglas, hija de la viuda de Jacobo IV, Margarita Tudor. Esto significaba que Darnley, al igual que María, era descendiente del rey inglés, Enrique VII, y también tenía derechos al trono inglés, justo después de los de María. Era alto, rubio, apuesto, y tenía modales exquisitos. Darnley, de 19 años, le pareció a María un príncipe de cuento de hadas. Se enamoró perdidamente de él, con la pasión absorbente de la que era capaz su naturaleza. Veía en él no solo al hombre amado, sino al consorte ideal. Su matrimonio fortalecería sus propios derechos al trono inglés. Sus consejeros, Moray y Maitland, estaban horrorizados. Conocían la verdadera naturaleza de Darnley. Detrás de la hermosa apariencia se escondía un joven vacío, arrogante, vanidoso, necio y vicioso, propenso a la bebida y al libertinaje. Le suplicaron a la reina que recapacitara. Isabel I, enfurecida porque este matrimonio, que unía a dos pretendientes a su trono, se había arreglado a sus espaldas, lo prohibió. Pero María se mantuvo inflexible. Destituyó a Moray, su leal hermano, que se negó a sancionar este matrimonio. Ignoró las amenazas de Inglaterra. El 29 de julio de 1565, María Estuardo, de 22 años, se casó con Lord Darnley, de 19. Lo nombró rey consorte. La luna de miel fue corta. Muy pronto María se dio cuenta del monstruoso error que había cometido. Se dice que el amor es ciego. En el caso de María Estuardo, resultó no solo ciego, sino también sordo a la voz de la razón, y la llevó al borde del abismo. Eligió a un marido cuya belleza era solo una máscara que ocultaba un alma podrida. Esta unión, nacida de la pasión, se convirtió rápidamente en un campo de batalla de vanidad, celos y ambiciones políticas. Y en este sombrío drama, entraron en escena nuevas figuras, aún más oscuras, un astuto secretario italiano, un rey consorte celoso y perpetuamente ebrio, y un brutal señor fronterizo. Los hilos de la intriga se tejieron en un nudo tan apretado que solo la espada podía cortarlo. Y muy pronto, en los muros de Holyrood, se derramaría sangre que mancharía para siempre la reputación de la reina y se convertiría en el principio de su fin. El matrimonio con Darnley fue una catástrofe desde los primeros días. Apenas recibió el título de rey, Darnley mostró su verdadero rostro. Exigió a María la corona matrimonial, es decir, el derecho al trono en caso de su muerte, un poder prácticamente igual al de ella. María, ya profundamente decepcionada de su marido, se negó. Esto enfureció a Darnley. Pasaba el tiempo en las tabernas y burdeles de Edimburgo, organizando juergas de borrachos,
insultando a los lores y presumiendo de su poder. Resultó ser no solo un gobernante inútil, sino también un marido insoportable. María, embarazada de su primogénito, se distanciaba cada vez más de él. Encontraba consuelo en el trabajo y en la compañía de su estrecho círculo de confidentes. Un lugar especial entre ellos lo ocupaba David Rizzio, su secretario personal para los asuntos franceses. Rizzio era un italiano del Piamonte, que había comenzado como cantante en la capilla de la corte. No era apuesto, pero era inteligente, culto, leal a la reina y uno de los pocos con quienes podía hablar en el idioma que le era familiar de las intrigas y la cultura de las cortes europeas. Se convirtió en su consejero más cercano, prácticamente en su primer ministro. Esto provocó un odio feroz por parte de los lores protestantes escoceses. Este odio era de múltiples capas, como un vino añejo envenenado. En primer lugar, era xenofobia, desprecio por el advenedizo extranjero. En segundo lugar, era soberbia aristocrática. ¿Cómo se atrevía este músico sin linaje a ocupar el lugar que les pertenecía por derecho de sangre? En tercer lugar, y lo más importante, era miedo político. Los lores, que se habían enriquecido con las tierras confiscadas a la Iglesia católica, temían pánico que Rizzio, como supuesto agente papal, convenciera a la reina de iniciar una contrarreforma y quitarles lo que habían saqueado. Rizzio se convirtió en un conveniente chivo expiatorio, la encarnación de todos sus miedos. Darnley, consumido por los celos y las sospechas de que Rizzio no era solo consejero, sino también amante de su esposa, lo cual era muy probablemente un rumor infundado, cayó fácilmente en sus redes. Así nació una conspiración. Un grupo de lores protestantes, encabezados por Lord Ruthven y Patrick, Lord Lindsay, llegó a un acuerdo con Darnley. Le prometieron aquella corona matrimonial que tanto anhelaba. A cambio, él debía ayudarlos a deshacerse de Rizzio y sancionar el regreso del exilio del conde de Moray y otros lores que habían huido tras la boda de María. El desenlace llegó la noche del 9 de marzo de 1566. María, en su sexto mes de embarazo, cenaba en su pequeño gabinete en el palacio de Holyrood. Con ella estaban su hermanastra, la condesa de Argyll, y David Rizzio. De repente, la escalera secreta que conducía desde los aposentos de Darnley se abrió, y en la habitación entró el propio rey consorte. Se acercó a María y la abrazó. Fue el beso de Judas, la señal para los conspiradores. Tras él irrumpieron en la habitación los lores armados. Sus rostros estaban desfigurados por el odio, y los guiaba Lord Ruthven, pálido como la muerte, recién levantado de su lecho de enfermo. Acusó a Rizzio de traición. María se levantó de un salto, protegiendo instintivamente a su aterrorizado secretario y, al mismo tiempo, cubriendo su vientre. Les ordenó que se marcharan. Su voz resonaba con furia y miedo. Les recordó que ella era su reina y que llevaba en su seno al heredero del trono, su futuro rey. Por un momento, pareció que su ira real los detendría. Pero era demasiado tarde. Estaban ebrios de vino y de odio. La apartaron de un empujón. Darnley, su propio marido, la agarró, sujetándola mientras otros conspiradores sacaban a Rizzio, que se aferraba a su vestido. Lo arrastraron a la antecámara contigua y allí, a la vista de todos, lo apuñalaron brutalmente. En su cuerpo se contaron 56 puñaladas. La daga que dejaron clavada en el cuerpo pertenecía a Lord Darnley, como una siniestra firma en una obra sangrienta. No fue solo un asesinato, fue una humillación ritual de la monarquía, una bofetada pública a la reina. La humillaron, la aterrorizaron, demostrándole que su poder no valía nada. Los conspiradores la pusieron prácticamente bajo arresto domiciliario en su propio palacio, obligándola a mirar el charco de sangre de su secretario y amigo. Pero subestimaron a María. En ese momento, demostró una sangre fría y un coraje increíbles. Recuperada del shock,
comprendió que su única oportunidad de salvación era el más débil y despreciable de sus enemigos, su marido. Fingió haberlo perdonado. Jugó con su cobardía y su estupidez, convenciéndolo de que los lores lo engañarían igual que la habían engañado a ella. Le hizo ver en los conspiradores no a aliados, sino a competidores que, después de usarlo, se desharían también de él. Y Darnley, asustado por lo que había hecho, volvió a cambiar de bando. Por la noche, mientras los conspiradores celebraban su victoria, María y Darnley huyeron de Holyrood. A caballo, a pesar de su embarazo, cabalgaron toda la noche hasta el castillo de Dunbar, donde reunieron tropas leales. Al regresar a Edimburgo al frente de un ejército, María recuperó el control. Los conspiradores huyeron a Inglaterra. Perdonó a su hermano Moray, permitiéndole regresar, pero nunca más confió en él. Y por su marido, Darnley, solo sentía ya un desprecio helado y repugnancia. El cruel asesinato, cometido ante sus ojos, se convirtió en un Rubicón psicológico. Destruyó no solo sus sentimientos por Darnley, sino también su fe en la nobleza escocesa. La conveniente ausencia de su hermano Moray durante la conspiración y la participación de tantos lores engendraron en ella una profunda paranoia. Comprendió que no podía confiar en ninguno de ellos. En este vacío de confianza y en una búsqueda desesperada de lealtad y fuerza incondicionales, la figura de Bothwell, con su lealtad directa y su disposición a actuar en lugar de intrigar, comenzó a parecerle su única salvación. El 19 de junio de 1566, en el castillo de Edimburgo, María dio a luz a un hijo, Jacobo, futuro rey Jacobo VI de Escocia y Jacobo I de Inglaterra. El nacimiento de un heredero fortaleció su posición, pero no pudo salvar su matrimonio. La relación con Darnley estaba destruida para siempre, y aquí entra en escena la tercera figura fatal en la vida de María, James Hepburn, cuarto conde de Bothwell. Bothwell era la antítesis completa de Darnley. Era un señor fronterizo rudo, ambicioso, valiente hasta la temeridad, un hombre de acción, no de palabra. Era protestante, pero siempre había permanecido leal a la corona y a su madre, María de Guisa. Fue uno de los pocos que no traicionó a María. Tras el asesinato de Rizzio, su influencia en la corte creció drásticamente. María, rodeada de traidores, veía en él su único apoyo, el único hombre fuerte en quien podía confiar. Gradualmente, esta dependencia se convirtió en algo más. Si se enamoró de él o simplemente vio en él su salvación, los historiadores lo debaten hasta hoy. Pero es evidente que Bothwell se apoderó de su voluntad. El problema de Darnley requería una solución. Se había vuelto insoportable. Estaba enfermo, probablemente de sífilis, amenazaba a María, intrigaba contra ella. En diciembre de 1566, en el castillo de Craigmillar, se celebró una reunión de lores, entre los que se encontraban Moray, Maitland, Bothwell y otros. Le propusieron a María el divorcio de Darnley, pero María, temiendo que un divorcio pusiera en duda la legitimidad de los derechos de su hijo al trono, se negó. Entonces, según algunos testimonios, Maitland dijo: «Señora, no os preocupéis, encontraremos la manera de librar a vuestra gracia de él, sin perjudicar a vuestro hijo». ¿Firmó María el llamado Pacto de Craigmillar, dando su consentimiento tácito para la eliminación de su marido? Este es uno de los puntos más controvertidos de su biografía. A principios de 1567, Darnley, que se estaba tratando en Glasgow, regresa a los alrededores de Edimburgo. Se le prepara una casa aislada en un lugar llamado Kirk o Field, junto a la muralla de la ciudad. María lo visitaba, mostrando una aparente reconciliación. En la noche del 9 al 10 de febrero de 1567, María pasó la velada con su marido, pero luego se fue a Holyrood a la boda de uno de sus sirvientes. Hacia las 2 de la madrugada, todo Edimburgo se despertó con una explosión ensordecedora. La casa de Kirk o Field saltó por los aires. Bajo los escombros se encontraron barriles de pólvora. Y en el jardín, a cierta distancia de la casa, bajo un árbol,
se encontraron los cuerpos de Darnley y su sirviente. No tenían señales ni de fuego ni de la explosión. Llevaban solo sus camisones. Los habían estrangulado. ¿Quién mató a Darnley? La opinión pública y los enemigos políticos de María señalaron inmediatamente a Bothwell como el ejecutor y a la propia reina como la instigadora. Esta historia es oscura y confusa. Lo más probable es que fuera una conspiración de los lores en la que Bothwell desempeñó un papel clave. Querían deshacerse de un rey incómodo y, de paso, incriminar a la propia reina para luego apartarla del poder. ¿Participó María? No hay pruebas directas de su culpabilidad, pero sus acciones posteriores fueron tan imprudentes que convencieron a muchos de su implicación. No tomó ninguna medida seria para investigar el asesinato. El juicio de Bothwell, a quien todos llamaban abiertamente asesino, fue una farsa. Se presentó en el tribunal rodeado de 4.000 de sus partidarios armados, y los testigos de la acusación simplemente tuvieron miedo de comparecer. Fue absuelto. Además, poco después del juicio, el 19 de abril, Bothwell reunió a los principales lores del reino para una cena en la taberna de Ainsley. Allí, tras abundantes libaciones, les propuso que firmaran un documento que pasó a la historia como el Pacto de la Taberna de Ainsley. En este documento, los lores no solo reconocían a Bothwell inocente del asesinato, sino que lo recomendaban como el mejor marido para la reina. El documento fue firmado por 8 obispos, 9 condes y 7 lores, incluidos muchos de los que más tarde se rebelarían contra María por este mismo matrimonio. Fue un acto de hipocresía cínica, destinado, por un lado, a proteger a los propios lores y, por otro, a empujar a la reina al paso fatal, dándole una falsa sensación de aprobación general. Y entonces, el 24 de abril de 1567, ocurrió el suceso que arruinó definitivamente la reputación de María. Bothwell, supuestamente, secuestró a la reina cuando regresaba de Stirling y la llevó a su castillo de Dunbar. Si fue un secuestro o una escenificación con el consentimiento de María, sigue siendo otro misterio. En Dunbar, como afirmaron más tarde los enemigos de María, la violó para obligarla a casarse con él. 3 meses después del asesinato de su marido, el 15 de mayo de 1567, María Estuardo, reina de Escocia, se casó con James Hepburn, conde de Bothwell, el principal sospechoso de ese asesinato. La ceremonia fue protestante, lo que alejó de ella a sus últimos partidarios católicos. Este acto fue la gota que colmó el vaso para los lores escoceses. Obtuvieron lo que querían, un pretexto moral para la rebelión. Uniéndose en una confederación, declararon que salvaban a la reina del asesino y tirano Bothwell. Incluso aquellos que habían participado en la conspiración contra Darnley y habían firmado el papel en la taberna de Ainsley, ahora actuaban como vengadores de su muerte. El 15 de junio de 1567, 2 ejércitos, el de la reina y el de los confederados, se encontraron en Carberry Hill. No hubo batalla. Las tropas de María se deshacían a ojos vistas. Sus soldados no querían luchar por Bothwell. Finalmente, tras largas negociaciones, María aceptó rendirse a los lores a cambio de la promesa de que a Bothwell se le permitiría marchar. Se despidió de su tercer marido. Nunca más se volverían a ver. Bothwell huyó a Escandinavia, donde fue capturado, enloqueció y murió en una prisión danesa. Y a María, en lugar de los honores prometidos, la llevaron como prisionera a Edimburgo. La multitud, que hasta hacía poco la adoraba, ahora la recibía con gritos de ¡puta! Y ¡asesina! La encerraron en el castillo de Loch Leven, situado en una isla en medio de un lago. Su carcelera fue Lady Douglas, madre del conde de Moray, quien afirmaba haber sido amante de Jacobo V, y que Moray, y no María, era su heredero legítimo. En el castillo de Loch Leven, bajo presión y amenazas, quebrantada y enferma, pues en cautiverio sufrió un aborto espontáneo, y, según se supo, estaba embarazada de gemelos de Bothwell. El 24 de julio de 1567, María Estuardo firmó su abdicación al trono en favor de su hijo de 1 año, Jacobo.
Su hermano, el conde de Moray, fue nombrado regente. Su reinado en Escocia, que duró solo 6 años, había terminado. Parecía el fin. Pero para María Estuardo, fue solo el comienzo de un nuevo, más largo y más trágico acto de su vida, el acto de una prisionera. Huyó, buscando refugio junto a su querida hermana, la reina de Inglaterra. Esperaba la solidaridad real, la ayuda de una monarca a otra. Pero en lugar de brazos abiertos, encontró muros de piedra, y en lugar de compasión, un frío cálculo. Inglaterra, para María Estuardo, no fue un puerto, sino una trampa. La jaula de oro en la que pasaría los siguientes 19 años se fue convirtiendo lentamente en su tumba. Llegó a Inglaterra como suplicante, pero muy pronto se convirtió para Isabel en la prisionera más peligrosa del mundo, un símbolo viviente de la resistencia católica, un imán para todas las conspiraciones y un dolor de cabeza del que solo se podía librar de una manera. La noche del 2 de mayo de 1568, con la ayuda de unos pocos sirvientes leales, incluido el joven Willie Douglas, María realizó una audaz fuga del castillo de Loch Leven. Disfrazada con el vestido de una lavandera, cruzó el lago en una barca. En la orilla ya la esperaban sus fieles partidarios. En pocos días logró reunir un ejército de 6.000 hombres. La esperanza volvió a encenderse en su corazón. Pero el 13 de mayo, en la batalla de Langside, cerca de Glasgow, sus tropas reunidas apresuradamente fueron completamente derrotadas por el ejército profesional del regente Moray. Todo había terminado. Salvando su vida, María, con un puñado de allegados, cabalgó sin parar durante 3 días y 3 noches hasta llegar a la frontera sur de Escocia. Se enfrentaba a una elección: huir a Francia, donde era reina viuda pero donde ahora gobernaba la poco amistosa Catalina de Médicis, o buscar refugio en Inglaterra, junto a su prima Isabel. Eligió lo segundo. Fue su último y más fatal error. Escribió a Isabel una conmovedora carta, creyendo que ella, como mujer y como reina, la comprendería y la ayudaría a recuperar su trono. El 16 de mayo de 1568, María Estuardo, sin dinero, sin séquito, con ropas sencillas, cruzó el estuario de Solway en una barca de pesca y pisó tierra inglesa. Para Isabel I, la llegada de María fue un problema colosal. ¿Qué hacer con ella? Recibirla en la corte era imposible. Significaba legitimar a una pretendiente a su propio trono, que inmediatamente se convertiría en el centro de atracción de todos los católicos descontentos. Ayudarla por la fuerza a recuperar la corona escocesa significaba enemistarse con los lores protestantes de Escocia, sus aliados, y afirmar el principio de que los súbditos no tienen derecho a derrocar a un monarca, lo cual era peligroso para la propia Isabel, cuyos derechos muchos cuestionaban. Enviarla a Francia o a España habría sido aún peor. Significaba entregar a sus principales enemigos una poderosa arma contra ella. Isabel eligió un cuarto camino: retener a María en Inglaterra con el pretexto de investigar las circunstancias de la muerte de Darnley. No podía juzgar a María, una ungida de Dios, pero podía llevar a cabo una investigación para decidir si era culpable y si merecía su ayuda. María fue puesta bajo arresto honorable, primero en el castillo de Carlisle y luego en el castillo de Bolton. Comenzó una larga investigación. En York, y luego en Westminster, se reunió una comisión de lores ingleses. Allí acudieron representantes de María y sus enemigos de Escocia, encabezados por el regente Moray. Y aquí Moray asestó su golpe maestro. Presentó a la comisión un cofre con cartas, supuestamente encontrado tras la huida de Bothwell. Eran las famosas cartas del cofre, que consistían en 8 cartas y varios sonetos, presuntamente escritos por la mano de María a Bothwell antes del asesinato de Darnley. Si eran auténticas, demostraban no solo su apasionado amor por Bothwell, sino también su participación directa en la conspiración para asesinar a su marido. María negó vehementemente la autenticidad de las cartas, calificándolas de burda falsificación.
Los historiadores debaten sobre su autenticidad hasta el día de hoy. Los originales se perdieron. Solo se conservan copias. Algunas cartas probablemente eran auténticos mensajes de amor, otras, falsificaciones, y otras, una hábil compilación de diferentes documentos. Pero para Isabel, eso no importaba. No necesitaba un veredicto, necesitaba un pretexto. La investigación terminó en nada. Isabel declaró que la culpabilidad de María no estaba probada, pero que su inocencia tampoco era evidente, y como tal, no podía ni ayudarla ni dejarla ir. María Estuardo permaneció en Inglaterra como una invitada que no podía marcharse. Su prisión se hacía cada vez más evidente. Comenzaron 19 largos años de cautiverio. La trasladaban de castillo en castillo, entre ellos Tutbury, Wingfield, Chatsworth, Sheffield. Era una vida en una jaula de oro, donde los barrotes, aunque dorados, seguían siendo barrotes. Su principal carcelero durante muchos años fue George Talbot, conde de Shrewsbury, uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Esta obligación, impuesta por Isabel, se convirtió para Shrewsbury en un desastre financiero y personal. El mantenimiento de la reina y su séquito, pues se le permitió tener una pequeña corte de 40 personas, costaba sumas colosales que la corona reembolsaba de mala gana e incompletamente, lo que llevó al conde al borde de la ruina. Su esposa autoritaria y emprendedora, la famosa Bess de Hardwicke, que al principio fue amiga de María, con el tiempo se volvió ferozmente celosa de su hermosa y encantadora prisionera, difundiendo rumores de su romance. Este estrés constante acabó por destruir el matrimonio de los Talbot. La vida de María se convirtió en una rutina monótona, en una lucha contra el aburrimiento y la desesperación. Leía mucho. Se dedicaba a las labores de aguja, sus complejos bordados, llenos de símbolos secretos y alegorías católicas, se han conservado hasta nuestros días. Tocaba el laúd, cuidaba de sus perros falderos y pájaros, pero su principal actividad fue la correspondencia secreta. Con la ayuda de sirvientes leales y métodos sofisticados, escondiendo notas cifradas en los lugares más inesperados, escribía cartas a sus partidarios en Francia y Escocia, al Papa, al rey de España. Tejía redes de conspiraciones, intentando desesperadamente escapar a la libertad. Los años de cautiverio y la falta de movimiento minaron su salud. Sufría de reumatismo y dolores crónicos, y su legendaria belleza comenzó a marchitarse bajo el peso de la enfermedad y las esperanzas frustradas. Fue precisamente su presencia en Inglaterra la que provocó toda una serie de conspiraciones católicas contra Isabel. La primera fue la conspiración de Ridolfi, en el año 1571. El banquero italiano Roberto Ridolfi elaboró un plan según el cual las tropas españolas debían desembarcar en Inglaterra, derrocar a Isabel, liberar a María y elevarla al trono como esposa de Thomas Howard, duque de Norfolk, el aristócrata más noble de Inglaterra. La conspiración fue descubierta por la red de espionaje omnividente del secretario de Estado de Isabel, Sir Francis Walsingham. Norfolk fue ejecutado. María se libró con un endurecimiento de su régimen de reclusión. Luego siguió la conspiración de Throckmorton en el año 1583. El joven católico Francis Throckmorton fue el intermediario en una conspiración que preveía una invasión de tropas francesas bajo el mando del duque de Guisa, primo de María, y una rebelión de los católicos ingleses. Walsingham volvió a interceptar la correspondencia. Throckmorton fue torturado en el Potro y lo confesó todo. La última y fatal fue la conspiración de Babington en el año 1586. El joven y ardiente católico Anthony Babington y sus amigos planearon asesinar a Isabel y liberar a María. Pero toda su correspondencia con María estuvo controlada desde el principio por Walsingham. Encontró la manera de descifrar su código secreto. Incluso sustituyó al hombre que introducía secretamente las cartas en barriles de cerveza por su propio agente doble. Walsingham esperó pacientemente hasta tener en sus manos una prueba irrefutable. Una carta
en la que María no solo sabía de la conspiración, sino que aprobaba explícitamente el plan para asesinar a Isabel. Cuando se recibió tal carta, la trampa se cerró. Babington y sus cómplices fueron arrestados y ejecutados brutalmente. Y en agosto de 1586, en los aposentos de María en el castillo de Chartley, irrumpieron oficiales ingleses. Sus papeles fueron confiscados. Se le comunicó que sería juzgada por traición. El juicio tuvo lugar en octubre de 1586 en el castillo de Fotheringhay. María al principio se negó a reconocer la jurisdicción del tribunal inglés, declarando que era una monarca soberana y que solo podía responder ante Dios. Soy reina por nacimiento, y no humillaré ni mi rango, ni mi linaje, ni el reino de Escocia, ni a mi hijo, respondiendo como una criminal ante los lores ingleses. Pero la convencieron de que el silencio se interpretaría como una admisión de culpabilidad. Se defendió a sí misma, sin abogado, frente a los juristas más expertos de Inglaterra, y lo hizo brillantemente. Día tras día, refutaba sus acusaciones. Su mente, afilada por años de intrigas cortesanas y largas horas de lectura, era su única arma. Derrotaba a los fiscales, señalando que no se le habían proporcionado copias de las cartas en las que se la acusaba, que las pruebas se basaban en testimonios arrancados bajo tortura a los conspiradores de Babington. Exigió un careo con sus acusadores y sus espías, lo cual, por supuesto, le fue negado. Acusó directamente a Walsingham, que se sentaba entre los jueces, de falsificación, declarando: «Todo esto ha sido hecho por usted, Sir Francis, para perderme». Pero el veredicto estaba predeterminado. La comisión de 46 lores ingleses la declaró por unanimidad culpable de conspirar contra la vida de la reina Isabel. Ahora la decisión era de Isabel. Dudó. Ejecutar a una ungida de Dios, a su prima, era un paso inaudito. Creaba un precedente peligroso. Temía la venganza de las potencias católicas, Francia y España, y la reacción del hijo de María, el rey Jacobo de Escocia. Intentó encontrar otras salidas, insinuando al carcelero de María que podría librarla del problema, es decir, matar a la prisionera en secreto. Pero él se negó. El Parlamento y el Consejo Privado presionaban a Isabel para que firmara la sentencia de muerte. Toda Inglaterra vivía con el temor de una nueva conspiración. Finalmente, el 1 de febrero de 1587, Isabel I firmó la sentencia, pero incluso después afirmó que no había querido que se ejecutara y echó toda la culpa a su secretario, Davison, quien supuestamente la había transmitido para su ejecución sin su orden final. Sea como fuere, la sentencia fue enviada a Fotheringhay. El círculo se había cerrado. La historia que comenzó en una cuna real debía terminar en un cadalso. La muerte de María Estuardo no fue el final de su historia. Al contrario, fue su comienzo inmortal. A los ojos de la Europa católica, se convirtió instantáneamente en una mártir por la fe. Su trágica imagen, plasmada en poemas, obras de teatro y pinturas, se convirtió por siglos en el símbolo de la heroína romántica, víctima de un cruel juego político y de los celos femeninos. ¿Cuál fue la reacción real a su ejecución? Felipe II de España la utilizó como uno de los pretextos para enviar su Armada Invencible a las costas de Inglaterra en el año 1588. La armada fue derrotada, lo que solo fortaleció la posición de Isabel y de la Inglaterra protestante. Francia, desgarrada por sus propias guerras de religión, se limitó a una protesta formal. ¿Y qué hay de su hijo, Jacobo VI de Escocia? También expresó su indignación oficial, pero no emprendió ninguna acción real. Era un pragmático. El principal premio para él era el trono inglés, y comprendía que una guerra con Isabel lo privaría de toda posibilidad. Eligió la herencia, no la venganza. Y la ironía del destino es que, al final, fue María quien venció. Isabel I, la reina virgen, murió en el año 1603 sin dejar heredero. Y al trono inglés ascendió el hijo de su acérrima rival, Jacobo VI de Escocia, que se convirtió en el rey Jacobo I de Inglaterra. Unió las dos coronas
cumpliendo el sueño de muchas generaciones de monarcas. La dinastía de los Tudor se extinguió, y comenzó la era de los Estuardo en Inglaterra. Jacobo ordenó trasladar los restos de su madre de Peterborough a la abadía de Westminster, el principal panteón de los reyes ingleses. Su tumba se instaló junto a la de Isabel, su eterna rival. Las dos reinas, enemistadas durante toda su vida, descansaron juntas en la muerte. Entonces, ¿quién fue María Estuardo? ¿Fue una santa mártir, como creen algunos? ¿O una intrigante viciosa y asesina, como afirman otros? La verdad, como siempre, es más compleja. No fue ni una cosa ni la otra. Fue una mujer de su época, arrojada a un torbellino de acontecimientos que eran más fuertes que ella. Poseía muchas de las cualidades necesarias para un monarca, como inteligencia, valor y encanto. Pero le faltó lo principal: instinto político y habilidad para juzgar a las personas. Educada en la atmósfera refinada pero artificial de la corte francesa, no estaba preparada para la cruda y traicionera realidad de la política escocesa. Su tragedia es la tragedia de la elección. Eligió al marido equivocado. Eligió a los consejeros equivocados. Eligió el país equivocado para su huida. Cada uno de sus pasos, dictado por el corazón y no por la razón, la acercaba cada vez más al cadalso. En un mundo gobernado por hombres, su feminidad, su pasión, su belleza, fueron a la vez su fuerza y su debilidad. Su historia es un recordatorio eterno de cuán estrechamente entrelazados están lo personal y lo político, de cómo un único destino humano puede reflejar y cambiar la historia de naciones enteras. María Estuardo perdió su vida, pero ganó la inmortalidad en la memoria de la posteridad, permaneciendo como una de las figuras más enigmáticas, trágicas e irresistibles de la historia mundial. Su fantasma todavía vaga por los castillos de Escocia e Inglaterra, y su historia continúa conmoviendo e inspirando, haciéndonos preguntar una y otra vez: ¿quién sois, reina de Escocia?